Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 30. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Vamos a comenzar una cosa bien interesante, porque se habla de las sanciones y ya el gobierno empieza a decir, a explicar, a tratar de decir que lo malo que pasa en el país es por las sanciones que aplica el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el gobierno. No, yo le voy a entregar 4 razones por las cuales esas sanciones lo favorecen a usted, al venezolano de a pie. ¿En qué lo favorece a usted que Donald Trump establezca sanciones sobre el gobierno para que lo favorezca a usted de forma directa? Bueno, fíjese usted, la primera razón, con las sanciones de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, no puede seguir endeudándose a la tasa más alta del mundo. Aquí quiero que sepa 2 cosas. La primera, Venezuela tiene la inflación más alta del mundo. Y 2, los negocios de los bonos que el gobierno de Venezuela transa tiene un pago de interés, la tasa de interés con la que se paga es la más alta del mundo, la más alta del mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que este gobierno hizo una política que fue generando crisis en todos los órdenes, pero en la medida que se fue generando la crisis, fueron enriqueciéndose con la crisis. ¿Cómo? Bueno, con el endeudamiento. Entonces los bonos se compran en bolívares, los rendimientos son en dólares y se paga una altísima tasa de interés, la más alta del planeta, y en la práctica, ¿qué sucedió? Lo que todo el mundo denunció es que se produjo fue una transferencia, escúchelo bien, una transferencia de la riqueza del país a unos seres enchufados que fueron los que tuvieron la posibilidad de lograr esos bonos. Esa transferencia de riqueza, ¿verdad? Es la que le correspondía a 30 millones de venezolanos que hoy estamos pasando hambre, pero todos los que compraron bonos del enchufe del gobierno, todos ellos recibieron fue no bonos, recibieron fue una transferencia de riqueza de forma directa y por eso viven como 1.000 millonarios con un dinero que es de los venezolanos porque ni siquiera es del presupuesto de la nación, es de la riqueza del país. Entonces, la primera medida afecta a ese grupo de privilegiados que se enriqueció con los bonos de endeudamiento de la nación. Recibieron la riqueza del país de forma directa y por eso cuando afecta las sanciones de Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos a los tenedores de bonos, pues sencillamente le dieron en la línea de flotación al chavismo del entorno del gobierno que se enriqueció con esos bonos. Lo segundo es que esas sanciones van a dificultar que las empresas pretendan seguir apoderándose de la riqueza del país, porque los gobiernos tienen contrapartes que son las empresas, ¿verdad? Y esas empresas obtienen y logran concesiones, se asocian con el gobierno en proyectos, venden maquinarias, equipos, armamentos, ¿verdad? Y entonces en ese proceso se vuelven los socios necesarios para la gran corrupción y con eso el asalto a la riqueza del país. Pues bien, estas sanciones obligan a esas empresas a actuar con racionalidad por el coletazo de las sanciones
no solamente en el tema de los bonos, sino de las sanciones que le han establecido individualmente a los jerarcas y en la línea, en el triángulo que se produce bajando de las cabezas de la jerarquía chavista hacia abajo, todos tienen prohibiciones en las sociedades con terceros, cuartos y quintos, de tal manera entonces que ya el que va a entrar a jugar con el gobierno venezolano sabe que tiene limitaciones, porque si no, por contagio, digámoslo así. Usted se asoció con Diosdado Cabello en un hotel, bueno, y cuando sancionen a Diosdado Cabello, le van a sancionar a usted también sus bienes. Entonces, esas sanciones ponen a esa contraparte gobierno, a esa contraparte empresa, perdón, a obrar en rectitud de las negociaciones. No es como antes que venían de forma directa a hacer chanchullo y negocios. Ahora no, ahora tienen que cuidarse de las sanciones internacionales que por coletazo van a ir sufriendo aquellos que se prestaron al juego de asaltar el país. Bueno, otra de las razones por las cuales estas sanciones lo favorecen a usted, a mí, a todos los venezolanos de forma directa, es que la cuerda revienta siempre por lo más delgado. Y el gobierno está sustentado por varios grupos de poder. Son grupos los que están dirigiendo el gobierno. Pues bien, esas medidas que se van aplicando causa luchas internas al interior de esa inmensa montaña de corrupción que es el gobierno. De tal manera entonces que esta operación quirúrgica que va sancionando y va pechando la riqueza mala vida, pues sin lugar a dudas va a generar fracturas internas. Sobre todo porque hay quienes se preguntan, por ejemplo, ¿cómo es eso de que a mí me tocan, me congelan bienes, cuentas, me confiscan y, por ejemplo, a Diosdado Cabello no le han congelado nada? Entonces, muchísimas conjeturas. Bueno, pero si yo soy socio de Diosdado, ¿por qué a mí no me tocan, a mí me tocan y a Diosdado no? Entonces, bueno, todo eso va generando ese tipo de fracturas en las facciones que han agarrado Venezuela para su cuenta personal. Bueno, por otro lado, esta situación, estas sanciones, dificultan la compra de armas y de materiales de represión. ¿Por qué? Bueno, porque no dispone de posibilidad de endeudamiento, no dispone de la posibilidad de ofrecer fondos para la compra de material bélico y represivo. Se les va haciendo imposible, de tal manera que si ya gastaron las bombas lacrimógenas, se les van a empezar a acabar la manera de proveerlas, que era por vía de endeudamientos. Entonces, ¿en qué punto estamos? Se calcula que las personas que se han enriquecido de forma directa en estas transferencias de riqueza de la nación a las cuentas personales son de por lo menos un grupo de no más de 20.000 personas que se enriquecieron de forma grotesca pisoteando a los venezolanos gracias al poder político. Entonces, usted me dirá si las sanciones de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos lo favorecen a usted o no lo favorecen. Yo creo que sí, le está poniendo un parado a la corrupción desde su origen, desde donde se generan los fondos de la corrupción. La Asamblea Nacional por segunda vez no logra reunir el quórum de funcionamiento. Ayer, por lo menos 84 parlamentarios no asistieron al hemiciclo de la Asamblea Nacional y tampoco lo hicieron los 84 suplentes que deberían haberse presentado, entre otras razones porque es su obligación y en segundo lugar porque estaba en agenda la discusión del informe especial sobre el caso Odebrecht, que por demás la fiscal ha venido
aportando a nivel internacional documentación que compromete a funcionarios del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro. De tal manera entonces que no se explica cómo los diputados de oposición por segunda vez ni asisten los principales ni los suplentes. Y es exactamente el discurso que no cuadra, que no tiene una hilación, que no tiene un rumbo, un mismo norte, cuando se habla de que hay que conservar espacios, que hay que ocupar espacios, pero si entonces el espacio para el que fuiste electo de la Asamblea Nacional no lo ocupas y tu suplente tampoco asiste, entonces es obvio que el espacio para la discusión del caso que está reventando la corrupción en Latinoamérica, como es el caso Odebrecht, pues simplemente no se da porque la oposición, ni principales ni suplentes, asistieron. Es lamentable, porque esto nos lleva a otra necesaria reflexión. Otra necesaria reflexión. Es que nosotros tenemos que tener claro hoy que en la oposición no existe unidad, sino lo que existe es acuerdos para determinadas cosas y los acuerdos funcionan fundamentalmente en el tema electoral. Pero no así en el resto de los temas. No así en el resto de los temas. Entonces, nosotros tenemos que tener y tenemos que reclamar, tenemos que exigir un planteamiento de la oposición que sea cónsono con las propuestas que se dicen, y a eso hay que meterle, como dicen, músculo de trabajo. Músculo de trabajo. Una línea de trabajo permanente, sistemática. Sistemática. Porque nosotros hemos hecho señalamientos en tiempos anteriores de políticas que fueron abandonadas en el camino. Por ejemplo, la liberación total de los presos políticos. Ese es un tema, por ejemplo, que se abandonó. El tema de las elecciones generales. Son temas que se han abandonado. El liderazgo político se mide por su eficacia. Por su eficacia. Y quiero señalar que nosotros en esto tenemos que tener, si queremos conducirla a la sociedad, a donde ella misma no podrá llegar, si no es por el hecho de la conducción, pues entonces es indispensable que tengamos claro que el liderazgo político en Venezuela necesita eficacia. Eficacia necesita el liderazgo político. El liderazgo político no se mide por lástima, no se mide por compasión. Yo veo, por ejemplo, y debo reclamar que aquí se siga haciendo, por ejemplo, campaña electoral con la cara de Daniel Ceballos o de Leopoldo López. Vale decir, eso ya está claro, o sea, no se puede seguir traficando con los sentimientos ni confundiendo que votando por mí estás votando por Leopoldo López, porque eso no es verdad. Eso va desdibujando el carácter de la comunicación política. Y entonces, nosotros que hemos ofrecido la MUD fundamentalmente, liberación de los presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional,
pero si lo estamos irrespetando desde adentro, la propia oposición, cuando no asistimos. ¿Qué pasó con el canal humanitario? ¿Por qué repongo esto en este comentario? Porque nosotros, cuando hablamos en aquel tiempo de liberación de todos los presos políticos, del respeto a la Asamblea Nacional, nuevo CNE, nuevo TCJ, elecciones generales, canal humanitario, ahí por lo menos había una hoja de ruta, indistintamente de la valoración que se haya logrado o no, pero es que hoy se necesita un planteamiento y una nueva hoja de ruta para que no suceda lo que está pasando en la Asamblea Nacional, que entonces los parlamentarios van cuando pueden, cuando quieren o simplemente cuando tienen que tratar un tema como el de la corrupción de este gobierno con Odebrecht, pues simplemente no asisten. La Asamblea Nacional Constituyente está trabajando hasta los domingos porque tiene un plan para imponerle a Venezuela desde esa legitimidad trucada y legítima, imponerle un modelo político y económico a los venezolanos. Y entonces, ¿dónde está la política nacional que no está exactamente en elecciones regionales? ¿Dónde está la política nacional para tener una agenda para toda la sociedad y que la sociedad en función de ella pueda organizarse y movilizarse para enfrentar el desaguisado que representa la implantación del comunismo en Venezuela por vía del Estado comunal y por vía de la articulación de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que por demás avanza en el control también ahora de las redes que se implementan por Internet. Entonces la oposición requiere un debate. Diera la impresión que la oposición no tiene idea de para dónde va, y eso es más grave porque eso es entregarle al gobierno, que sí sabe para dónde va, es entregarle una oposición dividida, fragmentada, pero sin rumbo. Es por ello entonces es por ello incluso que se habla de que una posibilidad, por ejemplo, de que las sanciones terminen conduciendo a una transición del totalitarismo a la democracia por vía de una negociación de carácter internacional, entonces pasa por nuevos actores diferenciados de los que no han sido capaces de capitalizar una lucha política que conduzca a ese objetivo que internacionalmente lo tienen claro. Bueno, lo digo además con el propósito de que se tiene que mejorar. Hay quienes dicen, bueno, pero es que no se puede criticar a los diputados y a la dirigencia de oposición. No, claro que sí hay que hacerlo. Y hay que exigirles más. Revise qué fue lo que los parlamentarios propusieron en su campaña. Hay que decirle, mire, lo que propuso vaya a hacerlo. Vaya a hacerlo. Porque aquí todo un trabajo que hay que hacer desde la Asamblea Nacional que no se puede abandonar. Entonces diera la impresión incluso que la Asamblea Nacional ha perdido el protagonismo por falta de rumbo. Y si es así, entonces tienen que dar paso en la conducción de la política para que sea colectiva, compartida y muchísimo, pero muchísimo más orgánica. Así es. Pero existe otra gente que está trabajando full en el tema de qué va a pasar con Venezuela el día después. ¿Qué va a pasar en Venezuela el día después? Eso se lo preguntaron a Ricardo Hausmann en una entrevista que le hacen en el Clarín Mundo de Argentina. Y Ricardo Hausmann, para satisfacción de todos, además de ser un hombre profesionalmente altamente reconocido a nivel mundial, ha dicho que efectivamente existen profesionales en el exterior y en Venezuela que están trabajando en lo que tiene que ser el día después de esta tragedia
que se llama Nicolás Maduro. En primer lugar, Ricardo Hausmann ha venido presentando informes de estudios en la comunidad internacional para que se tenga conocimiento y sensibilidad de lo que está sucediendo en Venezuela. El informe sobre la crisis humanitaria ha sido un informe devastador sobre la crisis económica en el ámbito humanitario. En el mundo existe convencimiento de que el colapso de Venezuela no tiene precedentes y eso ha venido causando conmoción por lo siguiente: no tiene comparación en el mundo lo que ha sucedido con Venezuela. Y para eso se dedicó junto a otros investigadores a recopilar la información para presentarla en los foros más calificados del mundo, para decir que no hay antecedente en la historia moderna de lo que ha ocurrido con Venezuela. Una caída cercana al 40% del Producto Interno Bruto apenas en 4 años, el derrumbe del 88% en la caída del poder adquisitivo del venezolano, del trabajador, el desplome de la prestación de salud, el aumento de la mortalidad infantil, los problemas de la alimentación de los venezolanos, donde se afirma que el 74% de los venezolanos perdió en promedio 8.6 kilos de peso de manera involuntaria, quiere decir, por la imposibilidad de procurarse los alimentos que antes consumía. Y por supuesto está haciendo cálculos junto con toda esta importante cantidad de venezolanos mirando hacia adelante para saber con qué se va a encontrar el venezolano y cuáles son las propuestas. Dice por demás que en Venezuela hay que procurar una recuperación de la capacidad de importar. Venezuela necesita recuperar un nivel de importación de 35.000 millones de dólares y señala que lo que ha ocurrido es que la importación de bienes y servicios en Venezuela cayó en un 75%, que es el mayor declive que se ha podido presentar. Se calcula por demás que se necesita aporte de carácter económico. Se habla, por cierto, de que la deuda que este gobierno se metió solita, la documentada es de 118.000 millones de dólares, más 6.000 millones de dólares que han acumulado en obligaciones que no se pagaron, en retrasos, para un total más o menos de 178.000 millones de dólares, donde nuestras exportaciones se han desplomado a 26.000 millones de dólares, lo cual indica que somos un país endeudado, totalmente endeudado, y por eso se necesita para una recuperación de carácter económica la bicoca de 100.000 millones de dólares. De esta manera, entonces se está haciendo análisis, pero también se está poniendo en la mesa dónde están las cosas que se cogieron y se robaron de los venezolanos. Y por eso entonces sale a la luz el caso del vicepresidente Tarek El Aissami, a quien le encontraron hasta ahora cuentas por 500 millones de dólares. Estamos entonces en una circunstancia tan comprometida que los informes que se presentan hablan de la obsolescencia de la industria petrolera. Si Venezuela quisiera aumentar la producción de petróleo, ni siquiera pudiera, porque su nivel de mantenimiento ha hecho que se vaya la tecnología siendo obsoleta. Y vale decir, en Venezuela hay problemas de narcotráfico severos, de tal suerte que la situación de Venezuela pasa, si bien es cierto por
por una capacidad económica para saber a dónde hay que poner el acento, no menos cierto es que hay que avanzar también en unas propuestas que tienen que ver con la forma, la manera de cómo se va a hacer ese trabajo, a donde no entre a jugar el populismo, ni a donde entre a jugar el, el candidato que es candidato, pero que no sabe qué es lo que va a hacer con el país. Aquí se necesita entonces haber aprendido la lección para poder avanzar y avanzar en posición correcta. Por eso invito a los tachirenses de forma permanente a que mantengamos la posición político-histórica que nos acompañó desde el nacimiento. Es la solicitud de la autonomía para poder enfrentar nuestra crisis y la crisis del país desde nuestras propias potencialidades y con ella entonces poder en ese marco de posibilidad, en ese marco de propuesta, en ese marco de programación que los expertos están haciendo a nivel mundial, también nosotros insertarnos como parte de la solución, entre otras razones, porque a nosotros nos acompaña, por lo menos en el caso del Táchira, nos acompaña una frontera que es y puede ser perfectamente un puntal en el desarrollo y la integración económica del país si nosotros consideramos que también existe un desarrollo que va desde los extremos al centro del país. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Me despido con este pensamiento. Nunca te rindas, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funciona. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja en este día. Gracias.